¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo una vida que agrada a Dios? ¿O solo siguiendo un cristianismo cómodo, adaptado a tus propias conveniencias? Hay pecados que gritan, que escandalizan, que todos condenan. Pero, ¿qué hay de aquellos silenciosos, sigilosos, disfrazados de virtudes? Clive Staples Lewis solía advertir que el mayor peligro espiritual no está en las grandes caídas visibles, sino en los pequeños desvíos que pasan desapercibidos, esos que incluso los propios cristianos aprenden a ignorar. Hoy vas a descubrir que existen 7 pecados que la mayoría de los creyentes finge no ver, pero que el corazón de Dios jamás tolera. Estos pecados no se esconden en las sombras. Viven en los hábitos, en las intenciones, en los pensamientos no confesados. Luis decía que el infierno no necesita escándalos para capturar un alma. Le basta con el orgullo vestido de piedad, la vanidad disfrazada de servicio, la frialdad camuflada bajo el nombre de discernimiento. Este video no es un llamado al miedo, sino a la lucidez. Porque el cristiano verdadero no teme ser confrontado, anhela ser transformado. Y a veces, el Espíritu Santo habla con más fuerza justamente cuando algo dentro de nosotros se resiste a escuchar. Prepárate. Lo que vas a ver no son acusaciones, sino revelaciones. Tal vez te identifiques, tal vez te sorprendas, pero sobre todo, tal vez sientas el llamado de Dios hacia una fe más profunda, más honesta y menos fingida. Porque como decía Lewis, el cristianismo solo tiene sentido si se vive con integridad. Ignorar los pecados que Dios detesta no es libertad. Es autoengaño. Así que quédate conmigo hasta el final. Lo que se revelará aquí puede ser el comienzo de una revolución silenciosa en tu vida espiritual. Pecado 1. El orgullo disfrazado de espiritualidad. Lewis afirmaba que, entre todos los pecados, el orgullo es el más letal. No el orgullo evidente, sino aquel que se camufla de humildad, que cita versículos mientras desprecia al prójimo. Es el orgullo que hace que el cristiano se sienta más santo que los demás, incluso cuando ora o sirve. Él escribió: es por el orgullo que el diablo se convirtió en diablo. Y también es por él que muchos se alejan de Dios, creyendo estar más cerca que nunca. Este tipo de orgullo se esconde en frases como «yo jamás haría eso» o «ese hermano necesita convertirse de verdad». Es sutil, casi imperceptible. La persona no se da cuenta de que, al condenar, se está poniendo en el lugar de juez. Y eso para Lewis es una de las mayores ironías espirituales. Usar la fe para sentirse superior. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Y Lewis insiste en que la verdadera humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. La espiritualidad madura no necesita demostrar nada a nadie. Florece en el silencio, en la compasión, en la conciencia de que todo cristiano, por más devoto que sea, sigue siendo un pecador en proceso de restauración. Si alguna vez has sentido placer al parecer más espiritual que otros, o si has juzgado a alguien por no actuar como tú crees que debería, ten cuidado. Eso no es celo, es vanidad espiritual. El orgullo es el pecado que mejor se disfraza de virtud, y por eso mismo, tantos cristianos lo ignoran. Pecado 2. La complacencia con el pecado pequeño. Lewis decía que el diablo no necesita llevar al cristiano a la ruina, solo necesita distraerlo. El pecado pequeño, ese que consideramos inofensivo, muchas veces es el más peligroso porque escapa del radar de la conciencia. Una mentira piadosa, un pensamiento impuro no confesado, un resentimiento no tratado, y el alma comienza a anestesiarse. El problema es que el corazón no se corrompe de golpe. Se acostumbra poco a poco. Lewis lo comparaba con entrar en una habitación oscura. Al principio no ves nada, pero después de un tiempo, tus ojos se adaptan. Así es con el pecado. Cuando no se combate, empieza a parecer normal.
y lo que antes sería tu alma comienza a ser tolerado. Esta complacencia crea un cristianismo tibio, que ignora la santidad en nombre de la conveniencia. El Evangelio se convierte en un amuleto, y ya no en una cruz. Lewis advertía: el camino al infierno es suave, con una pendiente suave, sin señales de advertencia. Y muchos caminan por él sonriendo, creyendo que están en paz. Si tienes algún pecado aceptable en tu vida, algo que nadie ve, pero que tú ya has dejado de combatir, entiende esto: Dios no hace la vista gorda. Él ama, sí, pero también corrige. Y los pecados más ignorados son precisamente los que más apagan la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pecado 3. La falsa paz del conformismo. Existe una paz que no viene de Dios, sino de la comodidad. Lewis decía que hay personas que confunden tranquilidad con obediencia, cuando en realidad simplemente han dejado de luchar. Viven una fe sin fuego, sin clamor, sin confrontación. Están demasiado cómodas con el mundo. Y eso debería ser una señal de alarma. El verdadero evangelio incomoda. Llama al arrepentimiento, a la renuncia, al conflicto con la carne. Cuando alguien vive en paz constante con todo y con todos, incluso con sus propios pecados, quizás esa paz sea, en verdad, una anestesia espiritual. Lewis creía que la fe viva provoca conflicto interior. No es que el cristiano deba vivir angustiado, pero sí en constante revisión personal. Él decía que la paz de Cristo es fruto de la verdad, no de la evasión. El que silencia su conciencia para no sentirse incómodo con la verdad, está construyendo su fe sobre arena. Si sientes que tu fe ya no te confronta, tal vez sea hora de preguntarte: ¿estoy en paz con Dios o simplemente resignado a una vida superficial? La comodidad puede ser la tumba disimulada del alma, y Dios, por amor, muchas veces nos sacude para despertarnos. Pecado. 4. La indiferencia ante el dolor del prójimo. Pocos cristianos reconocen esto como pecado, pero Lewis era enfático. El amor es el centro de la vida cristiana, e ignorar el sufrimiento ajeno es traicionar ese llamado. Él decía que la omisión es una de las formas más sofisticadas del mal, porque se esconde detrás de la excusa: eso no es asunto mío. Vivimos en una época donde la empatía ha sido sustituida por opiniones rápidas. Juzgamos antes de escuchar. Criticamos antes de comprender. Lewis creía que el infierno se alimenta de la frialdad colectiva, de una iglesia que ora pero no abraza, que predica pero no acoge, que canta pero ignora a los caídos al borde del camino. Dios no nos pedirá cuentas solo por lo que hicimos, sino también por lo que dejamos de hacer. Por la visita que no hicimos, el mensaje que no enviamos, el tiempo que no donamos. Luis enseñaba que la fe cristiana auténtica es la que se inclina ante el sufrimiento del otro, que se conmueve y se compromete. Si tu corazón se ha vuelto insensible ante el dolor, ten cuidado. La indiferencia es un veneno silencioso que apaga la luz dentro de nosotros. Y como decía Lewis, la frialdad no es ausencia de fe, es su deformación. Pecado 5. Juicios y palabras tóxicas. Lewis nos advertía que las palabras tienen más poder del que imaginamos. No hablaba solo de la mentira o las malas palabras, sino de esa forma sutil y cruel en que usamos la lengua para herir, condenar o esparcir veneno espiritual. Muchos cristianos juzgan, murmuran y chismean, y aún creen que solo están comentando algo importante. Lewis veía el chisme como una de las mayores distorsiones del amor cristiano. Finge ser preocupación, pero es veneno disfrazado. Él decía: hablar mal de alguien que no está presente es un veneno que tú mismo bebes. Cuando usamos la verdad para herir o el discernimiento para humillar, estamos profanando el lenguaje que Dios nos dio para bendecir. Las Escrituras dicen que la lengua tiene poder de vida y de muerte. Y Lewis añadía: el cristiano maduro es aquel que vigila no solo lo que dice, sino también lo que desea decir. Porque muchas veces,
El silencio es más santo que una opinión, y el amor es más fuerte cuando se calla para no exponer al otro al ridículo. Si te descubres hablando a espaldas de alguien, criticando con tono espiritual, o sembrando desconfianza como si fuera celo, detente ahora. Este pecado, aunque ignorado, es una semilla de destrucción. Dios no pasa por alto las palabras crueles, ni el corazón que las alimenta. Pecado 6. El pecado de postergar. Lewis decía que una de las mayores artimañas del diablo es hacer que el cristiano crea que aún hay tiempo. La procrastinación espiritual no parece un pecado a simple vista, pero puede ser fatal para el alma. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo habló a tu corazón y tú dijiste, ¿después cambió? Este tipo de negligencia se esconde detrás de excusas piadosas. Cuando esté más firme, me consagro. Cuando las cosas mejoren, empiezo a servir. Lewis advertía que el mañana es la ilusión favorita del infierno, porque aleja el arrepentimiento verdadero y nos acomoda en una fe dormida. Jesús nunca llamó a nadie a seguirlo después. Su llamado siempre fue urgente, directo, sin garantías. Lewis recalcaba que el tiempo no es solo un recurso, es un campo de batalla. Cada minuto perdido es una oportunidad menos para obedecer. Y cada mañana que pospones, podría no llegar nunca. Si Dios te ha estado hablando, si hay cambios que vienes aplazando, entiende, el tiempo no es tuyo. Es un regalo con vencimiento. Postergar la obediencia es lo mismo que desobedecer con cortesía. Pero para Dios, el resultado es el mismo. Y el tiempo perdido no puede recuperarse, solo redimirse. Pecado 7. La fe sin frutos. Tal vez el pecado más ignorado por los cristianos sea este. Vivir una fe automática, rutinaria, sin transformación. Lewis decía que el cristiano que conoce doctrina, canta alabanzas y lee la Biblia, pero no ama más hoy que ayer. Se está engañando. La fe verdadera, según él, siempre produce frutos. No perfección, pero sí evidencia de cambio. Es posible asistir a la iglesia todos los domingos y aún así estar lejos de Dios. Es posible conocer la Biblia de tapa a tapa y no conocer el corazón de Cristo. Lewis observaba que muchos cristianos se conforman con una fe de calendario, donde la fe es un hábito, y ya no una llama viva. El peligro de esto es sutil. La fe se convierte en espectáculo, la oración en costumbre, el arrepentimiento en formalidad, y el corazón se enfría. Lewis llamaba a esto cristianismo nominal, cuando llevas el nombre de Cristo, pero ya no te pareces a Él. Un pecado silencioso, pero devastador. Si tu fe ha dejado de dar frutos, si ya no te conmueve la presencia de Dios, si todo se volvió una obligación, quizás el problema no esté en el mundo, sino dentro de ti. Dios no quiere una fe memorizada, quiere una vida regenerada. Y vivir sin frutos es, quizá, el pecado más triste de todos. Es vivir cerca de la vid, pero seco por dentro. Hemos llegado al final de un viaje que, aunque incómodo, era necesario. Los 7 pecados que exploramos hoy no son escandalosos, y precisamente por eso son peligrosos. Se esconden en hábitos, rutinas, excusas piadosas. Lewis nos enseñó que el mayor peligro espiritual no es caer, sino acostumbrarse a vivir lejos de la luz sin notarlo. Ignorar lo que Dios odia no es inocencia, es negligencia con el alma. No estás aquí por casualidad. Si algo dentro de ti se movió durante este video, si alguna de estas verdades te confrontó, eso es señal de que el Espíritu Santo aún habla. Y si aún habla, es porque aún hay tiempo. Tiempo para cambiar, para pedir perdón, para romper con lo que parecía pequeño, pero te estaba paralizando por dentro. Lewis decía que Dios susurra en los placeres, habla en la conciencia, pero grita en el dolor. Y tal vez este video fue ese grito. No te engañes.
El cristianismo verdadero es guerra interior, es renuncia, es confrontación, es transformación. Dios no te llamó a ser religioso, sino a ser regenerado. Y eso comienza cuando tenemos el valor de mirarnos por dentro sin máscaras. El cielo no es para los perfectos, sino para los que se dejan moldear. Hoy, tienes la oportunidad de salir de este video diferente a como entraste. No ignores esa oportunidad. Si este contenido tocó tu corazón, compártenos en los comentarios. ¿Cuál de estos pecados te confrontó más? Dale me gusta al video. Suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones profundas como esta y, sobre todo, permite que cada tema te lleve a un nuevo nivel de fe. Aquí no buscamos aplausos, buscamos despertar, y si este mensaje te despertó, ya eres parte de esta misión.